Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Como recordarán, en un video anterior ya hablábamos acerca de las proposiciones coordinadas. Ahora vamos a hablar acerca de las proposiciones subordinadas que tienen relación con un tema que vimos en la unidad pasada, como son las oraciones compuestas o complejas. Ahí en ese tema, si recuerdan, vimos de que estas oraciones compuestas están formadas por dos proposiciones. Estas proposiciones nosotros las definíamos como un conjunto de palabras que tienen forma oracional, es decir, que tienen sujeto y también tienen un predicado. En este caso vamos a hablar específicamente de las oraciones compuestas subordinadas, en aquellas que son aquellas donde vamos a ver que la segunda proposición tiene una relación de dependencia con la primera proposición. Solo que en este caso vamos a ir conociendo cada una de las proposiciones de acuerdo a una función que realizan, porque vamos a ver que algunas de estas proposiciones subordinadas pueden funcionar como un sustantivo, otras pueden funcionar como un adjetivo y las últimas pueden funcionar como un adverbio, ya sea un adverbio propio o impropio, como vamos a conocer. Recordando, bueno, después de recordar acerca de qué hacemos referencia cuando hablamos de las oraciones subordinadas, vamos a comenzar a ver o a clasificar o ir viendo, conociendo cómo es que vamos a ir realizando pues esta clasificación de proposiciones subordinadas. Para empezar, sabemos que las oraciones compuestas subordinadas poseen lo que nosotros conocemos como enlaces subordinantes o que van a ayudarnos a nosotros a tener una relación de dependencia o de dependencia con un elemento pues, principal. Por ejemplo, tenemos algunas conjunciones subordinantes como son el que, el sí, aunque, etcétera, que el que nosotros utilizamos como una conjunción de tipo completiva porque lo que hace es completar la información. Por ejemplo, decimos el doctor dijo que estoy mucho mejor. Imagínense o veamos en este caso esta oración donde nosotros tenemos esta conjunción que la podemos utilizar en este caso como completiva, porque si se fijan lo que nos está agregando es una información de algo que fue dicho por el doctor. Entonces ahí estamos agregando una información de tipo dependiente que se vuelve subordinante dependiendo de la primera proposición y que está siendo introducida por una conjunción subordinante de tipo completiva. Pero aparte de esas, también podemos tener el uso de algún tipo de enlace relacionados a los relativos, que los relativos son los que hacen referencia a un elemento que ya se mencionó dentro de una oración. Por ejemplo, yo puedo decir el parque que visitamos la semana pasada es muy bonito. Entonces ahí tengo esta oración ya compuesta. No se fijan nuevamente. Tenemos en este caso pues el enlace que, pero que en este caso es relativo porque cuando digo el parque que visitamos, este que va a estar haciendo una referencia directa hacia el parque porque está haciendo referencia al parque que yo visité. Nuevamente puedo ver una relación de dependencia, pero que en este caso la voy a estar haciendo con una conjunción o un enlace relativo porque hace referencia a algo que ya mencioné. Después de conocer eso o de recordar eso que ya veíamos en contenidos pasados, vamos a ir conociendo los diferentes tipos de oraciones subordinadas que existen, los enlaces que podemos encontrar y también las características que esos poseen. El primer tipo de proposiciones que tenemos son las proposiciones sustantivadas o sustantivas. Estas van a ser aquellas que se van a comportar igual que un sustantivo, es decir, que pueden funcionar como un sujeto, como un complemento directo, un complemento indirecto o un modificador dentro de un sujeto. Entonces, vamos a ver esto. Recuérdense que siempre lo primero que vamos a hacer es identificar los verbos. Y dice, el libro fue firmado, aquí ya tenemos, en este caso, el primer verbo que sería fue firmado. Luego dice, ¿por quién fue su creador? En este caso, pues fue, sería nuestro segundo verbo. Tenemos los dos verbos y en este caso intentamos identificar
la palabra que nos está sirviendo de nexo, que en este caso pues sería quién. Este quién estaría funcionando como un enlace entre esas dos proposiciones que acabamos justamente pues de señalar, y lo que ya lo tenemos acá pues marcado, le vamos a cambiar el color para no confundirlo con el anterior, y ya tenemos ahí pues los dos elementos que pues ya hemos señalado dentro de esto, y comenzamos a ver la función que esta segunda proposición que yo voy a identificar, pues que en este caso va a ser únicamente que fue por su creador. Eso estaría funcionando como mi complemento, como mi proposición, pues número 2. Toda esta parte estaría funcionando como mi complemento número 2, y vamos a ver la relación pues, de dependencia que podría tener. En este caso, yo puedo decir el libro fue firmado por, haciendo la sustitución, yo podría decir que el libro fue firmado por él. Y él es un pronombre que funciona igual que un sujeto, un sustantivo. Entonces ahí veo cómo se da esa equivalencia de la primera proposición por un pronombre o un sustantivo que podría ser equivalente. Y ahí tenemos el primer tipo de proposiciones que vamos a estudiar, que son las sustantivadas. Luego tenemos las proposiciones adjetivales, que estas vamos a ver que son las que se van a comportar al igual que un adjetivo, es decir, que van a servir como un calificador de un sustantivo. Y tenemos que en ese tipo de oraciones vamos a encontrar los enlaces o las palabras de enlace principalmente de tipo relativo, porque van a estar haciendo referencia a lo que ya se mencionó. Y bueno, identificamos los verbos nuevamente. El primer verbo que tenemos es estaban, el segundo que tenemos es quedaron, y ya tenemos los dos verbos identificados. El nexo, en este caso, pues sería la palabra que tenemos acá, ese sería nuestro nexo. Dividimos las proposiciones y la preposición número 1 sería los chicos se quedaron en la casa, sería la proposición número 1, y la preposición número 2 sería de que estaban en penitencia. Si se fijan, esta palabra que está haciendo referencia a los chicos, porque ellos son los que se mencionan en un primer momento. Entonces, para yo ver si esta de verdad está cumpliendo la función de un adjetivo, lo que tengo que hacer es sustituirlo. Eso se dividiría. Los chicos penitentes se quedaron en su casa. ¿Sí? En su casa. Y si se fijan, al cambiar estaban en penitencia por penitentes, yo estoy comprobando, en este caso, pues que esta proposición es una proposición de tipo adjetival, porque estamos sustituyéndolo pues por un adjetivo. Por último, tenemos las preposiciones que conocemos como adverbiales, y estas van a ser aquellas que se comportan como un adverbio. Y dentro de esto vamos a hacer dos divisiones, porque hay unas adverbiales propias y otras impropias. Las propias van a ser aquellas que yo puedo cambiar directamente por un adverbio, y las impropias son aquellas que yo no puedo cambiar y que pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo causales, de condición, consecuencia, finalidad, o implican alguna circunstancia que no puede ser sustituida por un adverbio. Iniciamos de la misma manera, identificamos los verbos, que en este caso el primer verbo que tenemos es guardé y pidieron. Ahí tenemos los dos verbos. El nexo en este caso sería el dónde, que está refiriéndose a un lugar, y entonces al tener ese nexo vamos a ver que toda esta parte sería la proposición número 2, y esto de acá al principio sería nuestra proposición número 1. Hacemos el cambio o vemos si lo podemos cambiar, y entonces diríamos lo guardé ahí. Y al decir ahí sabemos que es un adverbio de lugar, lo puedo sustituir, y por tanto esa sería una proposición adverbial propia, porque puede ser sustituida por un adverbio. En el otro ejemplo tenemos esta otra oración que, como bien decíamos, las impropias nos van a indicar a causa, condición, consecuencia, finalidad u otras circunstancias, y en este caso decimos estamos estudiando porque el profesor es muy exigente. Entonces, el primer verbo que tenemos es estamos estudiando,
El segundo que tenemos tenemos los dos verbos, el nexo, en este caso pues sería el por qué. Dividimos las preposiciones y la preposición número 2 sería que el profesor es muy exigente y la número 1 sería únicamente pues el verbo que tenemos ahí, que seríamos nosotros como un sustantivo, como un sujeto tácito, ¿verdad? Entonces veo si la puedo sustituir y me doy cuenta que no puedo. Los estudiantes, no hay ningún adjetivo o ningún adverbio en este caso que pueda yo utilizar y por tanto yo doy fe de que esta es una oración impropia porque en este caso pues me está indicando una consecuencia de la razón por la que los alumnos pues estudian. Y ese es el último caso que tenemos en cuanto a las proposiciones. Recapitulando, van a ser proposiciones adverbiales cuando pueden ser sustituidas por un adverbio y cumplen las mismas funciones que cumple normalmente un adverbio, que son las de indicar circunstancias. Puede ser adjetival cuando cumple las mismas funciones de un adjetivo, o sea, calificar a un sustantivo, y sustantivadas o sustantivas cuando cumplen las mismas funciones de un sustantivo, es decir, de sujeto, de complemento u otra complemento agente en todo caso. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de tomar sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión todas estas puedan ser resueltas y gracias por su atención.